Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Le damos la gloria al Señor nuevamente. Y le damos gracias a Dios por su misericordia, por su grande amor, por su bondad, por todo lo bueno que Dios ha sido para con nosotros. Le damos toda la gloria y toda la honra, porque de Él viene todo. Honor al Señor en esta noche por permitirnos poder reunirnos a la distancia como hermanos en Cristo bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. Le damos la gloria al Señor porque si estamos hoy en pie ha sido solo por su gracia, ha sido solo por su misericordia. Amados, bienvenidos una vez más al calor de su casa, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa de enseñanza bíblica. Hoy vamos a tratar un tema muy precioso, muy hermoso, que atañe solamente a la iglesia de Jesucristo, y es con los eventos que se sucederán posterior al arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué sucede después que la iglesia? En el capítulo anterior estuvimos viendo que la iglesia va a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, como dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. La pregunta es, ¿qué sucede después que la iglesia es levantada? ¿A dónde es llevada la iglesia? Y eso lo aclaramos en el capítulo anterior. La iglesia es llevada al cielo para estar con el Señor. Pero ¿qué se sucede allá? ¿Y qué sigue sucediendo en la tierra? Vamos entonces a ocuparnos de dos actos, dos eventos que están relatados en la preciosa palabra de Dios en la Biblia, que tienen que ver con lo que sucede a la iglesia después del arrebatamiento. Y esos dos actos tienen lugar en el cielo. Dos cosas que suceden en el cielo y que solo tienen que ver con la iglesia. Y uno de ellos es el tribunal de Cristo y el otro es las bodas del Cordero. Estos dos eventos se suceden inmediatamente después del traslado de la iglesia a la presencia del Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Dios y Padre Celestial que estás en gloria, gracias te damos, Señor, en esta noche, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias, gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el hogar. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, por todo lo bueno que hemos recibido de tu mano, Señor. Te damos gracias aún también por las luchas, por las pruebas, por las dificultades, por las adversidades, Señor. Porque sabemos que a los que a ti te aman, mi Dios, todas las cosas obran para bien, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a leer entonces la palabra de Dios para buscar el fundamento escriturario para poder basar en esta noche nuestra enseñanza, que hoy tiene por título el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Le damos la gloria al Señor. Vamos entonces al libro o a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 10 en adelante. Vamos a ver lo que dice la preciosa palabra del Señor. Dice así, leo para ustedes que están en su casa. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y dice, por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Gracias, Señor. Yo he leído tu palabra, Dios mío, como tú has escuchado, porque creemos que tu presencia está en medio nuestro. Porque tu palabra dice, Señor, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y nosotros creemos a tu palabra
creemos que tú estás en esta noche acompañándonos. Te pedimos que nos guíes, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas, Señor, en esta verdad que tú has inspirado en las Escrituras. Te pedimos, mi Dios amado, que sea usted, Señor, glorificándose en esta noche en las necesidades de aquellos hermanos y amigos que se han conectado, Señor, para recibir esta enseñanza. Bendícelo, Dios amado, a ellos y a sus familias. Tú sabes de qué tienen necesidad, Señor. Conforme a esa necesidad, pedimos una respuesta favorable. Te rogamos, Señor, que los ayudes, que los bendigas, que los sanes. Mira los que no tienen un empleo, Señor, en estos momentos difíciles, Dios mío. Los que están en escasez, los que han tenido que cerrar sus negocios, los que han sido despedidos de sus empleos, Señor. Te pedimos que los bendigas y que los guardes en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tus manos nos encomendamos, Señor, porque en tus manos estamos seguros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más le damos la bienvenida a los amigos y a los hermanos que ya se conectaron en esta noche. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con este tema maravilloso que nos narra de estos dos actos, de estos dos eventos que se sucederán inmediatamente que la iglesia es llevada al cielo. Antes de empezar, quiero recordarles, quiero enseñarles por la palabra de Dios que cuando hablamos de la iglesia que va a ser arrebatada en las nubes del cielo para estar en la presencia del Señor, hablamos solamente de la iglesia de Jesucristo. Hablamos de la iglesia del Señor. Porque si usted ve en los libros de los evangelios, usted va a encontrar que el Señor mismo dice en algunos apartes, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les protestaré, a ustedes yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y encontramos otro texto que nos dice, Señor, y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y la respuesta va a ser la misma. Les digo que a ustedes no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces encontramos una situación allí bastante delicada, amigos y hermanos que me escuchan. Y es que no todos aquellos que se llaman a sí mismos cristianos son verdaderamente cristianos. En una conversación que tuvo el Señor Jesús con uno de los principales de los fariseos, un hombre llamado Nicodemo, el Señor le dijo que para entrar en el reino de los cielos le era necesario nacer de nuevo. Entonces encontramos allí, por definición, amados hermanos, que la verdadera iglesia del Señor Jesucristo son todos aquellos que han nacido de nuevo, que han sido engendrados por la palabra de Dios en el Espíritu Santo. Le damos la gloria al Señor. Entonces, no son todos los que se llaman a sí mismos cristianos los que serán arrebatados con las nubes del cielo, sino aquellos que han sido regenerados, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que han renacido por la palabra de Dios, aquellos que han sido transformados en nuevas criaturas por el poder de Dios. Para ratificar esto, vamos a leer lo que dice el libro del Apocalipsis. Y vamos a leer lo que dice en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos desde el capítulo 2 y 3 lo que nosotros llamamos el mensaje a las 7 iglesias. Y el mensaje comienza en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice el mensaje a la iglesia de Éfeso, y termina en el capítulo 3 con el mensaje a la iglesia de Laodicea. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis acerca de estas dos últimas iglesias que son representativas en la historia del transcurrir de la iglesia en toda su existencia. Es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Estas dos iglesias que hoy subsisten, contemporáneamente subsisten. Una es la verdadera iglesia
y otra es la iglesia falsa. La iglesia profesante es aquella que se dice ser de Cristo, pero realmente no lo es. Y la otra es la iglesia militante, o sea, el ejército del Señor. Dice así la poderosa palabra en el mensaje a Filadelfia. La palabra Filadelfia viene del griego philos, que significa amor hermanable o amor entre hermanos, que es la característica de la verdadera iglesia de Jesucristo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abre. Yo sé tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y el Señor le dice: vengo pronto. Mire esa promesa: vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, de los 7 cartas a las 7 iglesias que se encuentran en el capítulo 2 y 3, la iglesia de Filadelfia es la única que es exaltada por el Señor y la que no recibe ningún reproche, ninguna reprensión. Es más, el Señor reconoce que es pobre, que tiene pocas fuerzas, pero es una iglesia fiel que ha guardado en la paciencia la palabra de Dios y no ha negado su nombre. Este es característico de la verdadera iglesia del Señor. Luego encontramos en el capítulo 3, versículo 14, la otra iglesia, la iglesia profesante, la que se dice ser cristiana, pero realmente no lo es. Y eso lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El nombre de la Odisea significa pueblo gobernando. Significa pueblo gobernando. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. Mire lo que le dice: que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Mire esa palabra con la que el Señor le escribe a la iglesia de la Odisea. Porque dices, ¿por qué el Señor la reprende de esa manera? Porque dice: soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice: pero no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Y aquí estoy a la puerta dando golpes fuertes. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, qué diferente es el mensaje a la Odisea en comparación con el mensaje a Filadelfia. No encontramos en la carta a la Odisea
ninguna alabanza de Dios para esa iglesia. Al contrario, lo que vemos desde el inicio de la carta es un reproche, es una reprensión dura. El Señor le dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, no eres ni pu ni pa. Pretendes ser iglesia y estás en el mundo. Luego le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. El Señor lo va a vomitar porque no pertenece a su interior, no pertenece a su cuerpo. Luego dices, porque dice, mire lo que decía esta iglesia: yo soy rico y me he enriquecido. Esa es la característica de la iglesia, esta última iglesia profesante, donde los ministros solo están pendientes, solo tienen como objetivo enriquecerse de cualquier manera. A ellos poco les importa la salud espiritual de los creyentes, la salvación de los creyentes y de las familias. A ellos poco les importa predicar con verdad el evangelio. A ellos lo único que les importa es enriquecerse, llegar a ser ricos. Y mire que la carta no dice, porque el Señor me prosperó, porque el Señor me bendijo. No, ellos dicen, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, se enriquecieron por sus propias estrategias, por sus propios medios, por sus propias fuerzas. No fue el Señor quien los enriqueció. Y luego dice, y no tengo necesidad de nada, ni siquiera de Dios. Y no sabes, dice el Señor, que eres un desventurado, o sea, que eres un infeliz y un miserable, le dice. Y eres pobre, aunque tienes riqueza, eres pobre espiritualmente, y ciego porque no puedes ver la verdad de Dios, y desnudo porque andas en vergüenza. Luego dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico verdaderamente. Y vestiduras blancas. Mire que esa iglesia no estaba vestida con vestidura blanca que representan la justicia de Cristo para los creyentes. Ellos no habían sido justificados por el Señor. ¿Qué más dice? Para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y más adelante ya en el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La versión Reina Valera lo vierte así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero si usted va a otras versiones, le aconsejo que lea otras versiones de la Biblia, como por ejemplo la versión textual, dice, he aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos. ¿Qué es dar aldabonazos? El aldabón era como una especie de escudo metálico de gran tamaño que se usaba en la antigüedad para colocarla en los portones de la casa. Muchas veces las casas tenían un muro externo con un gran portón y allí estaba el aldabón, que era de bronce o de hierro, y la casa quedaba dentro del patio. Entonces había que golpear fuertemente para que los habitantes de la casa pudieran escuchar. Esa es la idea que transmite aquí el griego. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él está llamando y golpeando insistente y fuertemente la puerta de esa iglesia, la puerta de la iglesia en la Odisea, que es la última iglesia de este tiempo, pero nadie le responde. Mire qué trágico. El Señor de la iglesia está fuera de la iglesia y está golpeando insistente y fuertemente para que le abran. ¿Se está dando cuenta usted que esa no es la iglesia del Señor? Porque si esa fuera la iglesia del Señor, Él estaría dentro, recibiendo todo honor, recibiendo toda exaltación, recibiendo la adoración y la gloria que le corresponde a su nombre. Esto prueba, amados hermanos, que esta última iglesia, la iglesia de este tiempo, la que dice ser, pero no es realmente la iglesia que se quedará para sufrir los rigores de la gran tribulación. Entonces la iglesia que se va es la verdadera iglesia, porque la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Y esta iglesia de la Odisea es una iglesia impía que ni siquiera merece llamarse iglesia. Es una iglesia inicua, es una iglesia
que ha echado a su Señor a la calle. Le damos la gloria a Dios. Pero la verdadera iglesia estará en la presencia del Señor inmediatamente después del arrebatamiento. Le damos la gloria a Dios. Ahora sí entramos en materia y miramos entonces lo que se sucederá inmediatamente que la iglesia sea trasladada al cielo. Porque si es trasladada al cielo tiene que ser con un propósito. Porque todo en Dios tiene un propósito. Veamos cuál es el propósito. El evento o los dos eventos que sucederán en el cielo, porque la iglesia estará en el cielo, por ende esos eventos tienen que darse en el cielo, son el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Le damos la gloria a Dios. Pero ¿qué es el tribunal de Cristo? Cuando hablamos de tribunal, siempre nos hacemos la idea de un juicio. Siempre hacemos la idea de un recinto donde se va a recibir un veredicto, sea culpable o sea de inocente. Pero siempre hay la idea de un juicio. Pero vamos a ver qué significa para la iglesia entonces. Para ello vamos a leer lo que dice 2 de Corintios 5:10, que ya leímos anteriormente, pero vamos a leerlo nuevamente. Y también está en Romanos 14:10. 2 de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros, es decir, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hizo estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando leemos esta expresión, para que cada uno reciba según lo que practicó cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, nos remitimos muchas veces enseguida a un juicio donde los que están allí compareciendo pueden resultar inocentes o culpables. Pero esa no es la idea del Espíritu de Dios cuando inspiró al apóstol Pablo a escribir esto. Ahorita vamos a hacer claridad de ello. Romanos 14:10, para irnos introduciendo en el tema. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Le damos la gloria a Dios. Mire que se llama tribunal de Cristo. Pero en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra para este tribunal es la palabra bimá. Así como suena, con B grande, bimá, con acento en la A, bimá. Aunque hay otra palabra en el griego que sirve para definir lo que es un tribunal. Y esa palabra es criterion, así como suena, criterion. Y se encuentra en Santiago 2:6, 1 de Corintios 6, de 2 al 4. Y esta palabra significa el instrumento o el medio por el cual se juzga a alguien. Es decir, la regla mediante el cual se juzga a alguien. O sea, ¿qué criterio significa? El criterio con que se juzga a alguien. Pero esta palabra criterion no es la que el apóstol Pablo utilizó para referirse al tribunal de Cristo en relación con los creyentes, sino que él utilizó la palabra que les mencioné anteriormente, o sea, la palabra bimá. El término bimá hace referencia a una plataforma alta a la cual se ascendía mediante unas escaleras. Y esa plataforma, como una especie de tarima alta, era donde reposaba la silla donde se sentaba el juez. Allí se sentaba el juez. Esta era por costumbre que esa plataforma se llamara bimá en el antiguo imperio romano. Y se llevaba en los Juegos Olímpicos de Atenas. Se montaba la plataforma hecha en grandes piedras, se hacía una plataforma muy alta y allí se colocaba entonces el asiento del juez
¿Para qué? No era para juzgar a los que participaban en los Juegos Olímpicos de aquella época, sino era para galardonar a todos los que participaban, especialmente a los triunfadores. Mire que el concepto, la idea entre una palabra y otra es muy diferente. Bimá significa una gran plataforma o tarima muy alta donde se sienta el juez para galardonar a todos los participantes de los Juegos Olímpicos y especialmente para premiar, para galardonar a los triunfadores de esas gestas deportivas. Le damos la gloria al Señor. En este sentido es que el apóstol Pablo utiliza la palabra bimá aquí para referirse al tribunal de Cristo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la iglesia, al ser llevada ante la presencia del Señor y concurrir, porque mire, la iglesia no se presenta ante el tribunal de Cristo. La iglesia es llevada, el mismo Señor la lleva, Él es quien la presenta, Él mismo la presenta a sí mismo, porque el que se va a sentar en el bimá es el mismo Señor. Mire lo que encontramos entonces, que este evento se sucede inmediatamente después del traslado y tiene un propósito. No es juzgar a la iglesia, y vamos a aclarar lo que dice aquí en Primera de Corintios 5, Segunda de Corintios 5:10, para que nos quede más claro, mis hermanos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, pero aquí el término en español comparezcamos no es el más apropiado, sino que el Señor mismo nos presentó, porque nadie tiene el poder de subir al cielo por sí mismo, por su propia fuerza, para presentarse delante de Dios, sino que el Señor mismo vino a buscarnos y Él nos presentó delante de Él. Y dice, para que cada uno reciba según lo que practicó estando en el cuerpo, o sea, en la vida, en la iglesia, sea bueno o sea malo. Allí es donde se nos viene la idea entonces de que es un juicio para juzgarnos por lo bueno y por lo malo que hayamos hecho. Y déjeme decirle que esa no es la idea que transmite el Espíritu Santo de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Porque el bimá de Cristo no es para encontrar inocente o culpable a la iglesia, porque ya la iglesia fue juzgada, ya la iglesia fue perdonada, ya la iglesia fue lavada, ya la iglesia fue limpiada, ya la iglesia fue glorificada. La Biblia dice muy clarito en el libro de Hebreos que el Señor con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Mire que dice, hizo perfectos para siempre. ¿Y lo hizo cuándo? Aquí en la tierra, cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Entonces, fuimos declarados inocentes. ¿Dónde dice eso la palabra? Dice Romanos 5:12. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:1, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tomamos esos textos que hemos leído, y hay otros muchísimos más, encontramos que la iglesia ya fue juzgada, ya fue justificada, ya fue salvada, ya fue sanada. Entonces no hay razón por la cual la iglesia tenga que comparecer al tribunal de Cristo en el cielo para ser juzgada por lo bueno o por lo malo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pablo utiliza un término que nos es necesario investigar, usted lo puede investigar en su casa, para hablar de
para que cada uno reciba según lo que practicó en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí Pablo utiliza la palabra Paulos, P-H-A-U-L-O-S. Esa palabra Paulos se utiliza para hablar de algo malo. Pero también hay otras palabras en griego que son kakos con K, ambas con K, kakos o poneras. Paulo significa malo, ¿en qué sentido? Significa malo en el sentido de algo que no es provechoso, de algo que no da la talla, de algo que es inútil. Por ejemplo, usted va a un mercado a comprar y toma una manzana y entonces usted ve que la manzana tiene algún defecto y dice, esta manzana es mala. ¿Pero en qué sentido es mala? Éticamente o moralmente ella no es mala. Es mala porque no sirve, no es provechosa para usted, es inútil para lo que usted lo necesita. En ese sentido es mala. Ese es el sentido que aplica Pablo aquí en esta carta cuando dice, sea bueno o sea malo. Si él hubiera querido hablar de nuestros pecados o de nuestras acciones como algo ética o moralmente malo, hubiera utilizado entonces los términos cacos y poneras, que significan algo que es ética o moralmente malo o pecaminoso. Pero Pablo, inspirado por Dios, utiliza el término correcto. ¿A qué se refiere entonces el bimá de Cristo? Allí la iglesia va a ser juzgada, pero no va a ser juzgada en el sentido, porque allí no está en juego su salvación. Porque la Biblia dice que nada inmundo puede entrar en el reino del cielo. Y si ya la iglesia está en el cielo, es porque nada inmundo hay en ella. Si hubiera tenido algo inmundo, algo malo, algo pecaminoso, el Señor no la había introducido en la iglesia. Digo, en el cielo. Porque el mismo Señor dice que Él la tomó, la lavó, la limpió, para presentársela a sí mismo como una esposa, sin mancha y sin arruga. Cuando la iglesia es introducida al cielo, ya ella ha sido perfeccionada ética, moral y espiritualmente. Le damos la gloria a Dios. ¿Qué es lo que significa entonces, amados hermanos? Significa que allí, en ese tribunal de Cristo, es un tribunal en el cual el Señor determinará los galardones, los premios que le serán dados a los creyentes, que le serán dados a su iglesia por lo que ella hizo mientras estaba al servicio del Señor en la tierra. Le damos la gloria al Señor. Así que no hay nada que temer, los creyentes no tienen nada que temer cuando leen este texto, porque ya hemos aclarado que este bimá o tribunal de Cristo no es para juzgar a la iglesia como pecadora, sino para galardonarla, para premiarla por las cosas buenas que ella hizo en obediencia a su Señor. Y yo quiero leer para ustedes lo que dice la palabra de Dios, y encontramos en 1 de Corintios 3:15. Ahora vamos a 1 de Corintios 3:15. Pero para ello, para que sea más entendible, vamos a empezar en el 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Aquí Pablo está hablando de las obras de los creyentes, las obras de los siervos de Dios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús.
Mire que nuestras obras que nosotros hacemos como cristianos no están fundamentadas en nuestra sabiduría, en nuestros dones y talentos, sino que están fundamentadas porque estas obras que nosotros hacemos, ya el Señor las había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que la gloria siempre será para el Señor, nunca para el siervo, siempre será para el Señor. Entonces, el galardón que no vamos a recibir de los hombres, lo vamos a recibir de Dios mismo allá en el tribunal o en el bimá de Cristo. Dice, si sobre el fundamento, o sea, sobre el evangelio, sobre Cristo, si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas. Mire que este grupo de obras están divididas en dos. Y el Señor se refiere aquí a materiales que son imperecederos, materiales preciosos, resistentes, que reflejan la obra de Cristo. Dice, si sobre el fundamento alguno edifica oro, mira, dice oro, plata, piedras preciosas. Esos elementos son imperecederos, no perecen. Luego dice, madera, heno y hojarasca, eso representan las obras de los hombres. La madera es perecedera, el heno mucho más y la hojarasca muchísimo más. Ahora, mire que estas obras que están aquí van a ser auscultadas por el mismo Señor, van a ser probadas por el mismo Señor. Y la Biblia nos enseña que serán probadas por fuego. Y entonces el oro sí resistirá el fuego, la plata sí resistirá el fuego, porque el oro, entre más fuego se le dé, más puro será. Y la plata igualmente, entre más fuego se le aplique, más pura será. Y las piedras preciosas también. Pero si usted somete al fuego a la madera, esta se quemará y se destruirá. Y si le pone fuego al heno, que es la maleza seca, pues se quemará también. Y si es hojarasca, que son las hojitas que caen y se secan en el piso, pues esas muchísimo más se quemarán. Entonces vemos unas obras, unos elementos que permanecerán a través del fuego y otros elementos que se quemarán a través del fuego. Allí están representadas las obras de los creyentes, las obras de los cristianos. La pregunta es, ¿qué está edificando usted, mi querido hermano? ¿Está usted edificando con oro, plata y piedras preciosas en el sentido espiritual? ¿O está usted edificando con madera, heno u hojarasca? Esas obras que usted hace tienen su evaluación en el cielo y serán probadas. Vamos a ver qué más dice. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Es decir, si usted hizo obra comparable al oro que no perece, a la plata que no perece y a la piedra preciosa que no perece, usted recibirá recompensa de Dios. Pero si usted hizo obras en madera, heno u hojarasca, sufrirá pérdida, porque al ser probada por fuego se quemará. Ellas representan las obras inútiles que hacen los creyentes, especialmente los ministros del Señor, cuando estamos al servicio de la iglesia. ¿Sí está viendo usted, mi hermano, que ese bimá, ese tribunal de Cristo, no es para hallar culpable a la iglesia, porque ya ella ha sido santificada, ya ella ha sido salvada? El Señor se la está presentando a sí mismo como una esposa ataviada para su marido, sin mancha y sin arruga, perfectamente para Él, como Él la hizo, como Él la limpió, como Él la glorificó. Ahora vamos entonces a ver a qué se refieren esas recompensas que los cristianos recibiremos. Y hablo y digo recibiremos porque tengo la fe en Cristo de que todos nosotros, los que le hemos servido al Señor, recibiremos recompensas de Dios, aparte de la salvación, porque la salvación no es una recompensa para el creyente. Tenga eso siempre en cuenta.
La salvación no es una recompensa para el bueno, porque bueno no hay ninguno. La salvación es un regalo de Dios para los pecadores. Y aquí estamos hablando de recompensa que recibiremos por la obra que hemos hecho al servicio del Señor. Le damos la gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Habrá una recompensa otorgada por la obra que demuestra ser indestructible por la prueba del fuego. En el Nuevo Testamento hay 5 aspectos en los que específicamente se mencionan esa recompensa. Vamos a ver. Una de las recompensas es una corona incorruptible para aquellos que obtienen dominio sobre su vieja naturaleza. El hecho de que usted sea nacido de nuevo no significa que su comportamiento, que su carácter va a ser cambiado enseguida. No, esa es la obra de santificación del creyente. Y eso cuesta bastante trabajo y hay que esforzarse para lograrlo. Pero aquí dice que esa corona la recibirán aquellos que han logrado dominio sobre su carácter. Y para ello vamos a ir a 1 Corintios 9:25. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha ejercita dominio sobre todas las cosas. ¿Sí está viendo? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Mire que aquí Pablo está comparando la vida cristiana con la vida de un deportista, de un atleta. Los atletas se abstienen de muchas cosas para poder lograr el triunfo, para poder lograr la corona. Los cristianos son comparados de la misma manera y nosotros también entonces debemos desarrollar ese dominio sobre nuestro carácter para recibir esa corona incorruptible que se nos dice en 1 Corintios 9:25. También hay una corona de gozo para los que ganan almas para el Señor. 1 Tesalonicenses 2:19. 1 de Tesalonicenses 2:19. Dice así. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o regocijo o corona en que nos gloriamos? ¿No lo son ustedes mismos delante de nuestro Señor Jesús en el tiempo de su venida? Ustedes ciertamente son nuestra gloria y nuestro regocijo. Entonces mire, aquellos que ganan almas para el Señor, predicando con verdad el Evangelio, el Señor tiene una corona preparada para ellos.